comenzar, como siempre, agradecemos hermano David por su oración para comenzar el servicio. Pero vamos a la hoja de devoción aquí, que tiene la fecha 12, y dice aquí, la revelación de la doctrina mormona comienza con algo similar a lo siguiente, que es la revelación del postrero día, apoya la historicidad de la Biblia, y aclara lo que no es discernible en ella. Entonces eso es bien importante lo que dice aquí en cuanto a ese punto, porque ese da más autoridad a la doctrina mormona que la Biblia, porque dice alguna cosa que uno no puede discernir, aprender por la Biblia, pero en la doctrina mormona, es lo que dice, esa es la traducción de Ray Jaime de José Smith, que él hizo una traducción, ¿ok? Siguiendo el mormonismo, afirma lo que dice la Biblia y luego niega lo que la Escritura enseña. Entonces ellos comienzan diciendo la Biblia la verdad, creyendo la Biblia, y después luego niega la Biblia especialmente cuando la Biblia niega la doctrina mormona. Por ejemplo, el casarse en el cielo después, o casarse aquí para estar casado ahí en el cielo, después de la vida aquí en la tierra. La Biblia claramente enseña que eso no es. Entonces, siguiendo aquí las doctrinas mormonas, bajo la luz bíblica, muestra su origen oscuro. La doctrina del bautizo mormón no concuerda con la doctrina bíblica bautista. Examinamos 4 puntos mormones doctrinales del bautizo. Uno es el nacer de nuevo, y dice, eso es lo que dice la doctrina mormona de su libro, y dice, como habéis nacido en el mundo mediante el agua, así igualmente tendrás que nacer otra vez en el reino de los cielos del agua y del Espíritu. Es en Mateo 6:59. Entonces, esa es la doctrina que dice aquí. Sea nacido nuevo de agua. Eso es lo mismo, viene de la traducción de Ray Jaime de José Smith. Y en página, no tengo la página aquí, página 22, ¿ok? El segundo punto, a bautizar a los niños de 8 años. Sus hijos serán bautizados, es lo que dice en el libro de Moisés de ellos, y la doctrina en convenio 68:27. Entonces, bautizar para la remisión de sus pecados cuando tenga 8 años. Eso es lo que dice la doctrina mormona, que ellos tienen que ser bautizados para nacer de nuevo y para la remisión de los pecados. El tercer punto es el bautizo para la remisión de los pecados. Bautizo vicario para la remisión de pecados. Ese es página 22, lo mismo. Ok, es la guía tópica de los mormones en la traducción de José Smith. El cuarto punto, el bautizo para los muertos. No hay una pila bautismal en la que mis santos pueden ser bautizados por los que han muerto. Esa es doctrina convenio 124:29. Entonces, llegando a las preguntas aquí, ¿es el agua en los versículos literal o espiritual? Vamos a Juan 1, 12, 13 y 3 a 6. Yo voy a leer aquí, ¿ok? En la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 1, dice: mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados
concuerda con capítulo 3, versículo aquí como, pues vamos a leer 1, 2 y 3 aquí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Siguiendo aquí, porque muchos hacen ese versículo, ese pasaje aquí, decir que es el bautizo, y vamos a leer aquí, yo creo que es 2 Corintios 10. Let's see here. No, ¿dónde está ese versículo? No. Okay. Aquí dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces el agua en capítulo 3 de Juan no es agua literal, es agua espiritual, como la Biblia nos aclara aquí en capítulo 10. Entonces, ¿es el agua? La pregunta uno aquí es el agua literal o espiritual? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Ah? Ok, good, hermana. La segunda pregunta aquí es el bautizo, el nacer de nuevo. ¿David? Es el bautizo, el nacer de nuevo. Pero el nacer de nuevo, dejar el hombre viejo para estar en el hombre nuevo y hacer la voluntad de Dios. ¿Pero es el bautizo, el nacer de nuevo o no? Yes. No. No, digo, ¿Hermana? espiritualmente. No, porque yo no tenía que nacer de nuevo antes de ser bautizado. Tenía que nacer espiritualmente de nuevo antes de ser bautizado. La tercera pregunta es: remite, propicia, expía los pecados el agua del bautizo. ¿Cómo dijo? Expía, propicia el agua del bautizo los pecados. No le entendí otra vez, por favor. ¿Qué, hermano? ¿Me lo repite otra vez? Ok. Yo no supe que estaba allá, hermana. Entonces, remite, propicia, expía los pecados el agua del bautizo. ¿No? Good, excelente, es la sangre de Cristo. Ese propicia, expía los pecados. Porque, por ejemplo, el ladrón en la cruz no fue bautizado. ¿Entienden? Entonces, vamos aquí. Se debe bautizar bebés, niños de 8 años para ser nacidos de nuevo, remitir sus pecados y para recibir el Espíritu Santo por el bautizo. ¿Ángel? No. ¿David? No. No, good. Es excelente. Recuerda que estamos aquí en la tierra. ¿Ok?
La última pregunta es posible bautizarse para salvar o remitir los pecados de un muerto? No, ok, gracias. Los niños pueden salir, si van a salir. No, nosotros el bautizo no nos salva, es un mandamiento, es una cosa de obediencia y no quita los pecados, no lava los pecados, no es el segundo nacimiento. Y hay mucha doctrina así, pero la Biblia nos enseña diferente. Y si quiere, lea la hoja aquí y tiene todos los versículos arriba de las preguntas aquí en la hoja y puede estudiar los versículos y ver que esa es la verdad que en cuanto al bautizo. Entonces vamos a la lección hoy. ¿Hay alguien que tiene pregunta o duda, algo que quiere añadir en cuanto a ese punto? Ok, ¿quién lee un versículo todos los días durante la semana? Levanta la mano. Ok, tenemos 3. ¿Y quién lee un capítulo durante la semana? Levanta la mano. Ok. ¿Quién lee 3 capítulos? All right, excelente. Por lo menos no es 666. Es 333. Ok, entonces vamos a la lección aquí. Es la doctrina de la resurrección de Jesús, es vital, ok. Esa es una doctrina esencial. Nosotros decimos que hay doctrinas que uno puede discutir, y hablar, por ejemplo, el rapto. Si uno quiere decir que el rapto viene antes de la tribulación y quiere decir que viene en el medio de la tribulación, o la tribulación es de 3,5 años, o de 7 años, o alguien quiere decir que el rapto viene al final de la tribulación, eso no significa que el hermano es un hereje, que tiene un punto de vista diferente. Pero cuando hablamos de la resurrección de Cristo, Él tuvo que resucitar, porque esa era la respuesta al pecado de Adán. En Adán todos se mueren, ¿ok? Y entonces Cristo, el segundo Adán, en Él, todos los que creen en Él, que reciben el segundo nacimiento, que son nacidos de nuevo, comparten en la resurrección con Él. Entonces, cuando la muerte vino por Adán, la vida viene por Cristo. Entonces, así es esencial, nadie puede hablar, nadie puede discutir que quizás no, o a lo mejor no, nada. Y la doctrina, la cual usted va a considerar en esta lección, es fundamental a su fe, como el nacimiento virgen. Nadie puede hablar de eso. Los mormones enseñan que Cristo fue concebido por una relación normal, como entre mujer y hombre, una relación física, que Dios bajó del cielo, entró en la casa donde estaba María, y tuvo sexo con ella, y Cristo fue concebido así, ¿entiende? Esa es la doctrina. Entonces, la dificultad allá es que ella no era virgen después del nacimiento de Cristo, ¿ok? Entonces, hay doctrinas así que nadie puede hablar, no podemos conversar y discutir otro punto de vista o algo un poquito diferente. Es como es la doctrina. La resurrección es una de esas doctrinas, ¿ok? Que nadie puede cambiar. Y la muerte es el último enemigo que será destruido. 1 Corintios 15:26. Vamos a leerlo aquí, ¿ok, hermana? Por la resurrección de los creyentes en Cristo. ¿Qué dice? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el último enemigo y Cristo ganó contra él. José Smith, todos están muertos. Amén. Cristo es el único que resucitó. Amén. Y Él puede perdonar sus pecados y Él puede resucitarle. ¿Entiende? Esa es la esperanza. Entonces, siguiendo, no existe una base para tener fe en Cristo aparte de su resurrección corporal. Ese es el mensaje. No hay nada diferente, nada que uno puede cambiar. Él tuvo que resucitar. Esa es la doctrina. ¿Ok? Y Él resucitó. Y hay un grupo hoy que enseña que Cristo no resucitó físicamente. ¿David? ¿Conoce ese grupo? ¿Cuál es? No, es la pregunta suya.
¿Conoce el grupo que enseña que Cristo no resucitó físicamente? No. ¿Esther? Los testigos de Jehová. Exactamente, los testigos de Jehová enseñan que Cristo no resucitó físicamente. Entonces, siempre el diablo ataca a la persona y la doctrina de Cristo. Cuando Él llegó a Eva, Él dijo, oh no, que vas a morir. Eso es lo que dijo, ¿ok? Pero Dios le dijo que iba a morir a Adán y Adán habló con ella, ¿ok? Entonces los judíos entendieron la importancia de la resurrección en la lección aquí cuando unos de la guardia fueron a la ciudad y pues, tiene que tener, esa está la letra mal, pero dieron aviso, no, eso está bien, dieron aviso de lo que había acontecido y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, digan esto ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Es Mateo 28, 11 al 15. Vamos a leerlo, ¿ok? Hermana. Por Mientras favor. ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ok, y ese uno no entiende, ¿no? Que los soldados en ese tiempo romanos no pudieran perder nada que estaban guardando, ok, entonces para perder un encarcelado o lo que sea, ellos tuvieron que dar su vida. Entonces, ese era algo interesante y muy diferente en la cultura de ese tiempo, porque los soldados no pudieron perder el cuerpo de Cristo sin dar su vida. Entonces, aquí siguiendo, los testigos de Jehová niegan la resurrección física de Jesús. En su libro, en inglés, Listening to the Great Teacher, el derecho 1971, página 172, y no ha cambiado en todo ese tiempo. Esa es la doctrina vigente de los testigos de Jehová. Dice, Jesús resucitó con un cuerpo, los ángeles tienen un cuerpo espiritual, ¿ok? Y vamos a leer aquí, ¿ok? En 1 de Juan, vamos a ir, vamos aquí en 1 de Juan 1 al 4, ¿ok? 4, 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces lo que tiene que hacer es ir aquí, versículo 2, y dice, y en esto conocer el Espíritu de Dios. Entonces, eso nos indica, y antes dice, tenemos que probar los espíritus, y vamos a probar el Espíritu por lo que predica o enseña el Espíritu de la persona, y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en la carne, este es de Dios. Y todo, versículo 3, todo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo.
Entonces, cuando uno habla con un testigo, tiene que preguntar al testigo, ¿cree usted que Jesús resucitó en la carne? La persona va a decir, oh no, yo no creo eso, Él no resucitó. Entonces la Biblia hace claro acá lo que significa esa doctrina suya, que los que no creen y los que confiesan que Jesús no vino en la carne, porque no habla del nacimiento. Nadie puede negar que Cristo nació. Entonces ese venir en la carne no es hablar del nacimiento, porque Él vino, nació, creció, vivía 33 medio años, más o menos, y fue crucificado. Entonces, el contexto aquí es la resurrección. Entonces, cualquiera que dice que Él no resucitó, dice aquí. Y dice, no de Dios, este es espíritu del anticristo. Entonces, todos que tienen la doctrina que Jesús no resucitó físicamente, tienen una doctrina de un demonio, no de Dios. Entonces, siguiendo acá con la lección, ¿hay alguien que tiene preguntas en cuanto a ese punto? ¿Ah? David, ¿entiende? Que alguien que enseñe que Cristo no resucitó no es de Dios. ¿Ok? Y uno puede aplicar ese mismo concepto al Evangelio, al Espíritu de Santo, cualquier doctrina fundamental, uno puede aplicar ese mismo concepto, porque nadie puede añadir al Evangelio o quitar del Evangelio la vida eterna, o añadir la vida eterna, o la gracia, y cambiando cualquier doctrina así, es del anticristo, ese no es de Dios. Por ejemplo, uno tiene que ser salvo antes de ser bautizado, ¿ok? El bautizo es en el nombre del Señor Jesucristo, como ser sepultado en el agua, resucitado como Él resucitó. Ese es un cuadro, un ejemplo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nadie puede cambiar eso. Ese no nos salva, ese no quita los pecados, ese no propicia, expía los pecados. Es un símbolo y un acto de obediencia. Cuando uno comienza a cambiar, por ejemplo, la gracia de Dios y decir que ya yo soy salvo por gracia, yo nací de nuevo, yo tengo vida eterna, pero si yo no sigo luchando todos los días, yo me voy a perder. Ese niega como 10, 15 doctrinas. ¿Entienden? Porque uno no puede ser predestinado, uno no puede tener vida eterna. Cristo dijo que Él no perdió ninguna persona que el Padre le dio. Doctrinalmente, y si la doctrina es verdadera, sobre los 2000 años, alguien salvo tuvo que perderse. Y si no, es imposible porque predican esa doctrina. No hay razón para predicar y enseñar esa doctrina si no es posible. Y si no es posible, eso significa que esa doctrina no es una doctrina correcta, no es una doctrina bíblica. Entonces, siguiendo aquí, dice, aquí, la Escritura amonesta, amado, no creáis todo espíritu, probad los espíritus. ¿Ok? Eso es lo que leímos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 a 4. Aquí, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, es del anticristo. 1 de Juan 4, 1 y 4. El problema para los judíos era que la muerte era la pena de Dios por el pecado cometido por Adán. Ese es el problema, porque eso es lo que dijo Dios en capítulo 2, como versículo 17. ¿Okay? Dios le mandó no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el mismo versículo, Dios mandó a Adán a comer de todos los árboles en el huerto, incluyendo el árbol de la vida, menos prohibiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Adán tuvo el mandamiento de comer del árbol de la vida. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, en la salvación, Dios nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, acepten a Cristo, nacen de nuevo y tienen vida eterna.
como Dios mandó a Adán comer del árbol de vida, Él manda a todos los hombres en el mundo comer del árbol de la vida y ser salvo. Entonces, siguiendo aquí, dice, el pecado entró en el mundo, vamos a Romanos 5:12 y 6:23, ¿ok? Entonces dice, el pecado entró en el mundo, la humanidad, no el planeta. Muchos piensan que el pecado entró en el planeta, pero la Biblia enseña que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué dice aquí, hermano? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es un poquito difícil. Yo sé que los ahí en YouTube no pueden ver eso, pero por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese específicamente declara que el pecado entró en la raza humana por Adán, no por Eva. Hay una razón bien importante por qué eso pasó así. Porque por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró, la Biblia nos enseña que Eva estaba en transgresión, ella se equivocó, engañada. Adán no fue engañado. Adán supo lo que iba a hacer, supo lo que hizo, y él lo hizo a propósito, con conocimiento, no como Eva. Eva tenía la excusa que ella fue engañada, pero tuvo la enseñanza correcta de Adán, que ella no debía haber comido de ese árbol. Ella supo, pero lo hizo. Pero la Biblia declara que ella fue engañada. Hace una diferencia en la gravedad del pecado, porque el pecado entró en Adán, en la raza humana. ¿Hay alguien que sabe por qué? Yes. Los eruditos, por favor, ayúdenme. ¿Vuelve a preguntar? ¿Por qué la Biblia hace la diferencia que el pecado entró en la raza humana solo por Adán y no por Eva? David. El mandamiento fue dado directamente a Adán. Ya. Por otro lado, Adán fue responsable de cuidar de Eva. Ya. Entonces, es cierto que Eva pecó, no tanto por ser engañada, sino más bien ser seducida. ¿Sí? It's okay, that's Es muy good. diferente el engaño a la seducción. Yeah. ¿Sí? Entonces, por eso es que habla que el pecado entró por Adán, porque la palabra fue dada directamente a Adán, y el que desobedeció a la palabra dada fue Adán. Eso es muy bonito, hermano, lo que me dijo. Hay un poquito más que busco, pero ese es bien dicho, ¿ok? Esa es una respuesta buena. ¿Hay alguien que sabe aquí? Ángel. Adán escogió hacer lo malo. Ok. Hermana. Me gusta eso en español. Yo puedo estar ahí hablando con una persona y yo digo a la persona, y digo, ¿qué piensa? Yo, pero solo nosotros dos estamos allá, ¿entiendes? Yo pregunto a la persona, ¿qué piensas tú? Oh, yo, ok, good, yes, sister, tú. Y después, hermana Esther. En el versículo 11 de Génesis 3, Dios le preguntó a Adán, Dios le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. ¿Sí? El pecado pues es la transgresión, la desobediencia, y Dios no fue a buscar a Eva, aunque sabía que Eva, pues, Dios todo lo conoce y lo sabe, sabía que la que había iniciado todo esto era Eva, ¿sí? Pero la relación directa de Dios fue con Adán a decirle, a ti te dije, no comieses. Fue el culpable, la culpabilidad sobre él por la desobediencia dada a Dios. Eso es excelente, hermana. Luisa, la pregunta es, por John, lo que sea, ¿por qué la Biblia hace la diferencia entre la transgresión de Eva y el pecado de Adán? Y la Biblia dice,
que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. ¿Y por qué no dice por Eva? Porque a Adán le dio el mandato que no pecara, que no comiese. Le dijo a él, no fue a Eva. Ajá. Ok, yo voy a explicar la diferencia, ok. Por favor, note eso en su mente, en su Biblia, en la tapa de su Biblia, ok. La razón es que es lo mismo con Adán y con Cristo. Porque la Biblia dice, pero el pecado de un solo pecado, de un solo hombre, es en Romanos 5, como 20 por ahí, no sé, 25 por allá, no sé, quizás comenzamos en 13 hasta 21, ahí habla de lo que estoy diciendo. Y el pecado, por un solo hombre, pasó la muerte de todos los hombres. Por la obediencia de un solo hombre, tenemos la abundancia de gracia para la salvación. Entonces, y nosotros somos la novia, como Eva era la novia de Adán, nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros pecamos, pero Él nos salva. ¿Ok? Porque la rectitud viene de Él. El pecado viene de Él, no de ella. ¿Ok? Y nuestros pecados no pueden anular, abrogar la promesa de la salvación. Ok, siguiendo, cuando nosotros encontramos Caín y Abel, ¿cuáles son escucha bien lo que digo, cuál es el primer nacido hijo o hija de Adán y Eva en la Biblia que dice ese es el primer hijo o la primera hija? La primera, no después, pero ¿dónde dice que ese es el primer nacido? No dice. Entre Caín y Abel dice, Caín nació primero, Abel segundo. Eso es lo que dice, la Biblia dice así. Pero no dice que Caín y Abel fueron los primeros hijos nacidos. Eso no enseña así. Entonces, tiene que ser una razón porque tenemos Caín y Abel ahí en capítulo 4, ¿ok? Tiene que ser una razón. La razón es, no vamos a hablar de eso, ¿ok? La razón es que Abel iba a ser el progenitor de Jesús, ¿ok? Porque dice en el último versículo, como penúltimo versículo del capítulo 4, dice, Eva dijo, Dios sustituyó otro semilla o otro hijo en lugar de Abel, que era Set. Entonces, ¿quién es el primer descendiente escrito en la Biblia de Adán? La primera persona que vino de Adán. Eva. No, descendiente no. No dio nacimiento. La primera persona que vino de Adán. Eva. ¿Ok? ¿Y okay, qué significa? Nacimiento de Adán, Eva. Y no dije nacimiento, hermana. La primera persona que vino de Adán. Que vino de Adán. Es Eva. Porque ella fue tomada acá. De él. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que ella no era la fuente de la raza y naturaleza humana. Él. Y nosotros, Cristo tuvo la lanza aquí en su costado, aquí, y nosotros salimos de Él. ¿Entienden? De la sangre y el agua que salió de su costado. Entonces, es un cuadro, es una enseñanza más profunda, la doctrina es clara, nadie puede negar lo que estoy enseñando. Ella no vino aparte. Dios no fue por acá y tomó polvo acá y formó Eva ahí aparte. Él tomó el costado de Adán, entonces ella tuvo la naturaleza de Adán. ¿Ok? Eso es importante. Y nosotros tenemos la naturaleza de Cristo porque venimos de Él. Entonces, estudiando el primer Adán podemos aprender de Cristo, estudiando Cristo podemos aprender del primer Adán. Entonces, es por eso que el pecado entró en la raza humana por Adán y no por Eva.
porque ella no era la fuente. La rectitud no entra en el mundo por nosotros, la novia de Cristo. Entra por Cristo a través de nosotros, porque nosotros salimos de Él. ¿Entiende? Entonces, esa es la doctrina. Y es cierto todo lo que todos me dijeron, que ese es el mandamiento, que Adán recibió el mandamiento, eso está bien, excelente, y que Eva fue engañada, seducida, como hermana Esther dijo, eso está bien, eso es todo, es la verdad, pero es por eso tenemos el segundo nacimiento de Cristo, ¿ok? Dice, por todos los siglos reinó la muerte desde Adán. 5:14 de Romanos, aquí hermano. Sustituido está allá. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, subraya eso, figura, cuadro, ¿ok? Del que había de venir, Jesús. Entonces, estudiando Adán podemos aprender de Jesús, estudiando Jesús podemos aprender del deber de Adán. Por ejemplo, cuando Dios preguntó a Adán, ¿has comido? ¿Qué dijo? Eva, ella. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué dice Jesús? Yo. No nosotros. Yo. ¿Entienden? Entonces podemos aprender lo que Adán tuvo que hacer estudiando a Cristo, y podemos estudiar lo que donde falló Adán, donde Cristo ganó o excedió. ¿Entienden? Entonces esa es la doctrina de estudiar los dos para aprender. Entonces dice aquí figura de lo que había de venir. Entonces el pecado de Adán, ¿cómo era el pecado de Adán diferente del pecado de Set y Caín y todos hasta Moisés? ¿Cómo era diferente el pecado de Adán de los otros? Esther sabe. Es lo que ella dijo. Ella dijo, Dios habló directamente con Adán. Entre Adán y los otros, Dios no habló directamente con la gente. ¿Okay? Entonces ellos pecaron por su conciencia, por ignorancia, por lo que sea, pero Dios no habló directamente. Dios habló directamente con Moisés y nos dio directamente la palabra de Dios a nosotros. Entonces eso es lo que hace diferente el pecado. Entonces Cristo vino para sufrir la consecuencia física y espiritual del pecado. Siguiendo aquí, Él venció sobre la sentencia eterna del pecado. Vamos a Mateo 13, 49 y 50. Hermano, por favor. Del otro lado de la página, hermano. Mateo 13, 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ese es al final, el juicio final, o el juicio donde los ángeles van a salir. Entonces, ¿quién va a lanzar a la gente en el lago de fuego? Los ángeles. Ok, tienen que aprender eso, ok. Entonces, y Dios dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Mateo 25, 41. ¿Qué dice aquí? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el infierno, después del juicio final, la resurrección del juicio final del infierno, la gente en el infierno va a ser resucitada. Y después viene el juicio final y después los ángeles van a lanzar a la gente en el lago de fuego. Ok, siguiendo aquí. Por el poder de la vida eterna, Jesús ganó y se comprobó por resucitar de entre los muertos. El hecho que Él no pecó y el hecho que Él resucitó es la prueba
que tenemos la esperanza en Él de ser resucitados por la vida eterna que ya tenemos, ¿ok? Y la Biblia enseña que los que están muertos, salvos, están dormidos, y los que están perdidos, muertos, están muertos. Los salvos muertos son dormidos. La Biblia enseña eso claramente, ¿ok? Hace la diferencia. Entonces aquí, más muerto, más he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18, ¿ok? Dice, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Entonces ese es Jesucristo y estamos en él. Siguiendo aquí en la lección, cuando usted lee la Escritura, siempre encuentra que el Evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y la resurrección. Siguiendo aquí en 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, declaro el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó el tercer día. ¿Quiere leer eso, hermana? Por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Okay. El otro, hermano. 1 Corintios 15. 3 o 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Es la muerte, sepultura y resurrección. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Okay. Ese es el Evangelio que predicamos. Entonces, siguiendo aquí, la resurrección es una parte íntegra de la salvación. Sin aceptar la resurrección de Cristo como hecho, no hay salvación. Los testigos que rechazan la resurrección física de Cristo no son salvos, no son creyentes. Son una secta diferente. Y su doctrina no vino del Espíritu Santo, no vino de Dios, ese vino del Espíritu del Anticristo. 1 de Juan, capítulo 4, 1 al 4. Siguiendo aquí, dice, porque no hay resurrección de muertos, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Esa es una doctrina vital que nadie puede reducir. Nosotros no podemos conversar, no podemos tener una conversación y quizás, a lo mejor, probablemente, puede ser, no. Él resucitó o Él no resucitó y usted es salvo o no salvo. La resurrección es la prueba de la salvación. Porque de Adán hasta Cristo, todos por su propia parte quedaron allí en la tumba, muertos. Sin un milagro de Dios, todos quedaron allá, están ahí todavía. Porque la prueba de la salvación es la resurrección de Cristo. Entonces, este es un punto fundamental no reducible. Es decir, que nadie se puede disminuir de la resurrección de Cristo y quedar con una fe aceptable a Dios. Cualquier otra doctrina, Dios rechaza. ¿Ok? ¿Estamos en nuestros pecados o no estamos en nuestros pecados? ¿Cuál es? ¿Somos salvos de los pecados, salvos de la condenación, salvos del juicio final? ¿O no somos salvos? ¿Cuál es? ¿Me entiende? Tenemos que ser salvos porque eso es lo bíblico. Ese es, ¿cómo puede ser? Mírame, ¿cómo puede ser una salvación que no puede salvar? ¿Ah? Es ilógico. Es ilógico. ¿Cómo puede ser que hay una gracia que no es gracia, que tiene que trabajar y hacer lo correcto para tener la gracia? La gracia es cuando yo fallo, cuando me equivoco, cuando falta, la gracia me salva. ¿Entiende? ¿Cuántos días vienen antes del primer día? ¿Ah? Nada, cero.
Entonces es ilógico, ¿ok? Y uno tiene que tener, mira, yo les amo, yo doy mi vida para ustedes. Realmente yo he pasado por el fuego, yo les amo. Pero tiene que concretar acá la doctrina, leyendo acá, viendo que esa es la verdad. Tiene que recordar eso, grabarlo aquí y hablar con otros. Dicen, no, esto es lo que dice la Biblia. ¿Me entienden? Y tiene que tener esa claridad, porque sin tener la claridad no va a tener poder. El Espíritu Santo no va a obrar a través de sus palabras, pero con convicción, con poder, con una fe concretada, usted va a quedar bien, ¿ok? Tenemos que terminar luego. Vamos a seguir aquí un poquito, ¿ok? Y dice, es un punto crítico, porque sin la resurrección de Jesús, Él no puede ser el Salvador. El diablo intentó desacreditar la resurrección de Cristo. Uno de la guardia fueron a la ciudad. Ellos dijeron que Jesús resucitó. Los ancianos dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. ¿Ok? El diablo mató a Abel porque él entró a Caín para físicamente matar a Abel. Conoció a Adán, a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, Juan 8:44 tiene la idea, si quiere leerlo, en cuanto a lo que dice la lección aquí. Entonces, ¿hay alguien que tiene duda o pregunta? Ok, Señor del cielo, yo ruego tu bendición ahora en la predicación de tu palabra. Ángel, por favor, bendiga la enseñanza y todo lo que estamos haciendo, Señor, y que cada persona aquí pueda crecer, tener convicción